Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como siempre es un placer estar con todos ustedes a partir de esta hora. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares en nombre de todo este equipo que me acompaña. Hoy vamos a seguir hablando sobre el tema de la salud en Venezuela. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos ha pasado? Que en estos momentos existe un repunte de algunas enfermedades endémicas que habían sido superadas y erradicadas de nuestro país desde hace mucho tiempo. Estamos hablando, por supuesto, de enfermedades como la malaria, enfermedades como la difteria, como la tuberculosis y pues cada vez es más frecuente hablar o escuchar que existe algún caso sobre esto. También hay repunte de hepatitis, algunos brotes que se han dado y por supuesto de esto no existen cifras oficiales, que es lo lamentable en todo este caso, porque, y cuando digo lamentable, porque cuando se tienen las cifras es pues mucho más rápido atajar el problema, ver qué es lo que está pasando y si existe alguna falla, pues tratar de atenderla en lo inmediato. Se dice además que la deficiencia también en el sistema de vacunación en los últimos tiempos por parte del Estado venezolano es lo que ha generado esta consecuencia que estamos viviendo en estos momentos. No existen cifras oficiales de cuánto han sido los casos y por supuesto mucho menos de la mortalidad de algunas de estas enfermedades que como han sido erradicadas, pues los médicos que tenemos en estos momentos, además médicos que ya son mucho más jóvenes, no tienen la experiencia primero, detectarla, de diagnosticarla a tiempo y segundo, pues el tratamiento. Bueno, este es el tema que estaremos abordando esta noche. Vamos a ver cómo ha sido tratado en algunos medios de comunicación y de inmediato vamos a comenzar con el impulso del pasado 27 de octubre. 407 venezolanos han sido afectados por la difteria. Esta información reflejada en el impulso. También tenemos Crónica 1 del 12 de octubre. Casos de hepatitis A repuntan en más del 100% en Anzoátegui. Noticiero Digital del 23 de octubre nos dice que casi la mitad de la población infantil del país no ha sido vacunada. Esto lo aseguró el doctor Uniades Urbina, quien es médico pediatra, presidente de la Sociedad de Médicos Pediatras de Venezuela. Y terminamos con la prensa de Lara, que asegura que los médicos alertan por aplicación de vacunas dañadas. Desde ya los invito a participar con la etiqueta numeral reporte epidemias, envíe sus comentarios si usted lo ha sufrido, si tiene algún caso además en el entorno familiar que haya tenido alguna de estas enfermedades y cuéntenos su experiencia. Recuerde que para eso tiene nuestra cuenta en Instagram, @reporte_gb, @del_valle_canelón y en Twitter, @canelón del Valle. Nuestro invitado es el doctor Rafael Orihuela, él es exministro de Salud, además es médico epidemiólogo. Doctor Orihuela, tiempo sin estar con nosotros, es un placer tenerlo acá nuevamente. Bueno, muchas gracias, Del Valle, por la invitación. Oyendo lo que tú estás señalando al final, que es como un resumen de lo que estamos viviendo en los últimos, por lo menos 8 o 10 años, uno se da cuenta que el tamaño, pues, del problema que tenemos hoy, y se da cuenta cómo cuando se manejan un poco las cifras a la baja, en el sentido de, bueno, que no vamos a escandalizar, que no hay que hacerlo, que poquito a poco, que eso lo que hace es que genera un silencio muy importante y genera, digamos, una falta de preparación del personal de salud para atacar al problema. Lo estamos viviendo ahorita en tiempo real, sobre todo difteria y malaria, que son enfermedades de mucha resonancia mundial, porque son epidémicas, porque producen muchos casos, mucha inactividad laboral, producen muerte. Entonces, claro, eso, por más que los gobiernos intenten hacer de eso unas cositas, o sea, ¿qué pasa? Pues no puede sacarla por debajo de la mesa porque no es posible. Y de hecho el ruido con difteria ha sido muy grande porque los primeros por lo menos 8 meses desde que comenzó el problema en el año 16 fue silencio, no pasa nada, todo está bien, todo el mundo está vacunado, cuando prácticamente en esos meses, quizás entre abril, mayo y septiembre, octubre del 16, se fue presentando caso, silencio, y llegó un momento que todo Oriente completo, tú trazas una línea recta por el estado Guárico y te vas hacia Oriente completo, todos los estados tenían enfermos, tenían muertos, y lo que pudo haber sido controlado en las primeras etapas, con el primer caso que reapareció un niñito de 9 años de edad que se contaminó fuera del país, mira, no hubiera tenido tanta dificultad. Esto detectó otro gran problema hoy en Venezuela, que quedó, digamos, al descubierto, que es la falta de vacunación. Cuando se estudió a posteriori, sobre todo en el estado Bolívar, que fue donde arrancó el problema, cómo estábamos en materia de vacunación, allí se detectó que menos del 50% estaba protegido. Ahora, vacunación es que tú tienes un programa que lo aplicas rigurosamente todos los años,
¿Por qué? Porque cada año nacen en Venezuela más o menos unos 600.000 niños. Si tú dejas de vacunar la mitad, son 300.000 que no vacunaste. En 2 años son ya 600. O sea, es una cifra alarmante que es gente susceptible. Esto fue lo que ocurrió en la vida real. Cuando se hizo el corte, digamos, de alarma, que la propia Oficina Panamericana se alarmó lo que estaba ocurriendo, bueno, ya teníamos casos en todo Oriente completo. Monagas, Anzoátegui, Bolívar, del Tamacuro, Amazonas, Nueva Esparta, todos los estados tuvieron casos y muertes por difteria. Bueno, pero de hecho hubo unas cifras de la exministra Caporale que precisamente por este informe oficial que sacó, pues salió o le costó el cargo. Han pasado 3 años, son 2016 al 2019, 3 años de esos primeros casos que se vieron, que fueron alarmantes y que llamó la atención de la misma Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué ha pasado? Que no se han tomado los correctivos necesarios. Seguimos viendo casos de, por ejemplo, el caso de la difteria, que llegan a los hospitales y muchos de los médicos, por no decir que en su gran mayoría, no conocen y no la detectan a tiempo porque pues no tienen la preparación. Fíjate, ahí había que haber primero hecho una cuestión, digamos, heroica, que es regresar a los programas y a los pensos de estudio de la Facultad de Medicina la enfermedad de difteria, porque ella fue erradicada también de los 92. programas. O sea, nosotros la despedimos en el 92 con los honores, no hubo más casos. Eso transcurre un tiempo y deja de enseñar las cosas porque no existen, y luego se va como quedando en la memoria histórica. Cuando empezó el problema más serio, sobre todo en Oriente, mira, esos pediatras veteranos, el caso por ejemplo de Unidas Urbina, que es un tipo con mucha experiencia, mira, aquí está pasando algo raro, porque tenemos una cantidad de casos que se parecen gripe, parecen amigdalitis, pero no son, es una cosa más severa, más grave. Claro, en esos meses que transcurren, tú no te preparas para enfrentar el problema. No te preparas para enfrentar el problema. Y eso vamos a dejarlo clave. allí, doctor Orihuela, porque tenemos que hacer la primera pausa. Al regreso, pues para que continuemos con esta explicación sobre lo que está pasando con este tipo de enfermedades, con estas enfermedades que están repuntando lamentablemente en Venezuela. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con este tema. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Globovisión, en Instagram, @Globovisión, en Facebook, Globovisión, y también puede unirse a nuestro canal en Telegram, Globovisión Piso Oficial. Y si usted quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. Aquí nos vemos todos.